El día de hoy les traemos un video de la recopilación de las historias que más les gustan. Y sin más dilación, comencemos con el video. ¿Has cometido o conoces a alguien que lo haya hecho? ¿Cómo te sientes? ¿Y qué hiciste para superarlo? Yo tuve una experiencia con mi prima. Cabe aclarar que no me gusta practicar el me excita el morbo que genera verlo dentro de la ficción o contado por otras personas. Pero gracias a esta experiencia descubrí que no me gusta practicarlo. Esto pasó cuando tenía alrededor de años. Mi madre tiene 3 hermanos, entre el cual uno tenía una niña, la cual es 4 años mayor que yo. Llamémosla Sofía. El caso es que yo no tenía una relación tan estrecha con ella, pero sí nos llevábamos bien y compartíamos algunas charlas de vez en cuando. Sofía era bastante hermosa, hasta yo podía reconocerlo. Habían pasado 2 años desde que no nos veíamos. Ella al verme me saludó con un beso en la mejilla. Y eso junto con los pensamientos subidos de tono hizo que la viera con otros ojos. Nos quedamos hablando un buen rato y de ahí llegó el resto de la familia. Cabe aclarar que estábamos en una reunión familiar en casa de mi abuela. Pasando varias horas, ya todos estaban bastante tomados y otros estaban dormidos. Yo estaba en una habitación jugando con mi celular y vi que la puerta se abría. Pensé que era mi hermana quien iba a recostarse en la cama, pero luego vi que era Sofía. A ella al igual que a mí no nos gusta tomar, así que estaba totalmente sobria. Se sentó a mi lado y preguntó qué hacía, para ver si se quedaba conmigo y matábamos el tiempo juntos. Yo le dije que andaba jugando al GTA San Andreas y a ella le agradaba la idea. Nos quedamos un buen rato jugando y luego en algún punto dejamos de jugar y empezamos a conversar de otras cosas. Entonces, Juan, ¿ya tienes novia o algo así? Estás bastante grande, me dijo ella. No, la verdad es que no he pensado mucho en eso. Ya sabes cómo es mi mamá con esas cosas. No creo que pueda soportar la presión de ella. ¿Y has pensado en tener una relación en secreto? ¿Secreto? ¿Cuál sería el chiste entonces? Respondí, si yo tuviera una pareja me gustaría salir con ella y presumirla. Si no, eso no sería una relación de verdad. Yo no le estaba prestando atención al inicio. Ella trataba de decirme algo con todas esas preguntas. Cuando respondí eso, ella bajó la cabeza y se recogió un poco el cabello, mientras tenía una sonrisa tímida en el rostro. No entendí, ¿acaso había dicho algo raro? Entonces ella dijo, podemos intentar. No entendí lo que quiso decir con eso. Yo me quedé callado unos segundos, porque en serio, no entendí. Luego le pregunté qué quiso decir y ella se quedó callada mientras se acercaba más a mí. Al ver eso, mi mente empezó a funcionar y dentro de los pensamientos de un puberto de años, pasó la idea de que se me estaba insinuando. Para mí eso era raro. Me solo pensarlo, pero seguía siendo raro. Aún con esa sensación, solo me quedé callado para ver qué pasaba. Entonces ella dijo, si te digo que guardemos un secreto, los dos, que sea solo nuestro, ¿lo harías? Entonces yo respondí, depende del secreto. Si es sobre que tienes un muerto en el patio de tu casa, me lo pensaría a decir verdad. Ella se rió cuando dije eso. Me fijé en su boca, en sus labios. Ella seguro lo notó, porque se los mordió para provocarme. Estoy seguro de eso. Y en un instante se lanzó a besarme. Yo me quedé pasmado. No supe qué hacer al inicio. Nunca había tenido novia y mi contacto con las mujeres era poco, así que me pasara algo así era muy surrealista para mí, no solo por el hecho de con quién estaba pasando, sino el simple hecho de que ocurriera. Ella se paró a verme, tal vez pensó por un momento que no le correspondía, porque no quería eso, pero al verme pudo entender que era solo por incomprensión. Ella me preguntó si estaba dispuesto a tener algo con ella, me dijo que sentía algo por mí y que no le importaban nuestros lazos de sangre. Yo acepté, sin pensar en el trasfondo que llevaba todo aquello, solo me dejé llevar por las hormonas de un chico de años. Duramos 6 meses, en donde no puedo decir que no me sentí cómodo del todo. No puedo negar que me gustaban ciertas cosas de todo esto. Con ella descubrí lo que era y ella lo descubrió a la vez conmigo, y a la vez aprendí que era tener una relación. Pero nunca dejé de pensar en que éramos familia, y siempre tuve esa espina ahí, hasta que decidí investigar sobre por qué era tan mal visto el incesto. Luego de documentales, bien pude entender la razón de ello. Siempre había visto desde la parte morbosa y superficial, pero nunca había entendido lo que acarreaba aquello. Luego de eso seguimos más tiempo, hasta que decidimos acabar con eso. Voy a ser honesto, las cosas se pusieron un poco raras después de eso, pero con el tiempo ambos volvimos a esa relación que teníamos antes de todo. A veces se siente esa tensión entre nosotros, pero decidimos ignorarla. ¿Debo perdonar a mi novia que me fue infiel? Necesito su ayuda. Los pongo un poco en contexto. Mi novia y yo llevamos 3 años juntos. Ella actualmente tiene 19 y yo 21. En diciembre del 2022 fue la última vez que nos vimos, ya que viajé a Estados Unidos con la promesa de hacer dinero y luego traerla a vivir conmigo. El problema con esto es que ocurrió muy de repente, ya que mi madre compró los boletos, vendió la casa y me dijo todo esto solo a una semana del viaje. Ella se molestó mucho, y cuando le expliqué, realmente nunca me creyó que yo no sabía del viaje. Hasta hace pocos días, nuestra relación siempre fue muy bonita, y fue difícil separarnos, ya que todo era casi perfecto. Avanzamos a enero del 2024, siempre nos manteníamos en contacto, y era raro que no nos habláramos aunque sea una vez al día.
Pero ese día su teléfono estaba apagado. La llamé y no me contestó hasta las 11 de la noche, diciendo que lo había apagado por problemas con sus padres y que estaba muy cansada y enojada. Entonces, en la mañana siguiente, le pregunté solo por qué no me había dicho, y fue cuando me dijo que en verdad ella había salido con uno de sus amigos. Fueron a una piscina pública, 2 chicos y 3 chicas, incluida ella. En ese momento me quebré y dije que seguramente me había engañado. Además de que el tipo que le invitó claramente quería algo con ella. Ella me llamó loco y me dijo que no era cierto. Más tarde mi madre me mandó un video donde salía ella besándose con ese tipo. Era un tipo de casi 40 años. La agarró del culo y la acercó para besarla. Ella le correspondía. Cuando le dije que había visto las pruebas, se desmoronó. Le dije que lo nuestro se había terminado y que no quería volver a verla ni escuchar de ella. Aquí algunas cosas a tomar en cuenta. Yo, para salir con ella, tuve que ir a su casa a pedir la mano a sus padres, que son algo religiosos, pero no tanto, aunque se mantienen de forma tradicional. Su padre conocía a mi madre y me dijo que cualquier cosa que pasara sobre nuestra relación tenía que avisarle para bien o para mal. Segundo dato a tener en cuenta: soy la primera vez de esta chica, y me refiero a la primera vez en todo, desde las relaciones, hasta comer en un McDonald's, recibir flores, ir al cine, estar afuera hasta muy tarde. No es que ella no podía salir, lo tenía permitido, solo que nunca tenía interés, y se la pasaba en su celular, todo el tiempo. Bueno, le dije al padre lo que pasó, y él me pidió el video. La conversación fue rápida, pero básicamente noté su vergüenza, y cómo realmente se sentía mal por la situación, y me pidió perdón. Luego de hablar con ella, me pidió que por favor la desbloqueara, que estaba muy arrepentida, y que hablara con ella. No que la perdone, pero al menos que escuche lo que ella tenía que decir. La desbloqueé. Recibí una ola masiva de mensajes que congelaron mi celular. Era ella suplicándome que no la dejara. Audios y muchos te amo. Y realmente estoy muy arrepentida. Aunque pude notar que en ningún momento intentó culparme. Me dijo que antes de volver a bloquearla, la escuchara por favor. Lo hice. Me explicó desde que me fui se sentía muy sola. Ella tuvo todas sus experiencias conmigo, y que arrebatarle todo eso le dolió. En ese momento había peleado con su madre. Eso y no tenerme cerca, en Año Nuevo junto a ella, la desmoronaron. Y aceptó la salida a este chico, que vaya, con 40 años ya no es un chico, que la había invitado en la fecha de Navidad. Nunca planeó que pasara nada de eso. Me contó que lo del video no fue el único beso. El primero que se dio fue cuando llegaron a la piscina, y él la tomó por sorpresa. Para entrar al agua, ella ni siquiera llevaba ropa de cambio. Aunque sí es consciente de que todo es su culpa, me rogó perdón, y le pidió a su padre que lo perdonara porque también lo había decepcionado a él. Fue la única vez que hizo esto. Esto a palabras de ella, claro. Me dijo que haría todo lo que fuera para que yo la perdonara. Darme su línea telefónica, redes, tatuarse mi nombre, y cualquier cosa que yo pueda pedir. Incluso viajar a donde estoy para estar conmigo, excepto abandonarme. En este punto yo había tenido un ataque de ira, y borré todas nuestras fotos, boté nuestros cuadros, y rompí las fotos que tenía en mi habitación. Insulté. Ella aceptó todo, y me siguió rogando perdón. Cada vez que veía ese video me destruía por dentro. La bloqueé de todos lados, y ella creó cuentas para poder hablarme. Compró números nuevos para seguir en contacto. Hoy 5 de enero hablamos en la noche. Me explicó que solo fue lo de besarse, que no ocurrió nada más. Lo juraba por su vida y por su familia. Ella nunca había jurado delante de mí, ya que siempre dijo que eso era algo que no le gustaba hacer, y me lo decía desde antes de la relación. Me dijo que haría cualquier cosa por recuperarme. No he comido prácticamente nada desde ese día. Hace 4 días. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Y recuerda, si has llegado hasta esta parte del video, no olvides dejarme tu comentario sobre qué crees que debería hacer el chico. ¿Tienen alguna historia de infidelidad y cómo se sintieron? Llevábamos juntos desde los 16 años, completamente enamorados. A los 2 años cometí el error de serle infiel. Traté de ocultárselo, pero fue la experiencia más mentalmente agotadora. No solo por llevar una vida ficticia donde ese acto nunca sucedió, sino también porque la perspectiva de la relación cambió radicalmente, así como mi percepción de ella. Vivía constantemente pensando en la posibilidad de ser descubierto, en el daño irreparable que podría causarle, sintiéndome indigno de estar a su lado. A pesar de que ella continuaba expresando su amor de manera sincera, yo me
envidiaba y me odiaba por no poder corresponder de la misma manera. Me sentí como un infiel despreciable que no merecía ni una mirada de desdén. Con el tiempo, después de terminar y volver varias veces, decidí enfrentar la situación. Sentía que le debía una vida feliz y decidí mudarme con ella para estudiar juntos en la misma ciudad, a más de 1000 kilómetros de distancia de mi hogar. Durante ese tiempo, las mentiras de mi pasado surgían constantemente, volviéndose cada vez más difícil ocultarlas. Aunque nunca le fui infiel después de esa noche, el peso de mi pasado me impidió mirar a sus padres a los ojos y evitar aviones con su familia. Después de unos meses de convivencia, las mentiras y las tensiones hicieron que la relación se volviera densa y difícil. Decidimos terminar de nuevo. Un día, mientras hablaba con un amigo en la casa que compartíamos, ella escuchó algo que nunca le había contado, una parte de esas mentiras, y todo salió a la luz. Fueron las peores semanas de nuestras vidas. Yo presentía el caos que causó, mientras ella sufría de arrepentimiento. Una chica que no merecía nada malo tuvo que enfrentar las mentiras y el egoísmo de alguien como yo, incapaz de ser responsable y vivir con sus propias mentiras. Fue mentalmente devastador para mí, pero para ella, sin duda, fue aún peor. Es mi primer post en Reddit y quería descargar un poco de la situación que me está tocando pasar, a su vez también para que puedan contar sus propias experiencias y análisis. En mi caso soy hombre, hace 7 años que estoy en pareja con 2 hijos. Este año en particular, a partir de principios de julio, mi pareja y yo nos hemos quedado sin trabajo. Ambos tuvimos un par de semanas de convivencia donde estábamos casi todo el tiempo juntos. En el medio de esa convivencia vi que mi pareja se empezó a distanciar. Primero fue una distancia en la mirada, luego se puso a escuchar música en la habitación o cuando hacía la comida. Nos empezamos a comunicar cada vez menos, aunque de mi parte siempre hice el esfuerzo de hablar, aunque sea de lo más mínimo. Luego de estar en esa situación de que ella se estaba aislando, me indica que no tiene ganas de tener relaciones, que está como estancada y que no se está sintiendo bien. La forma en la que me lo dijo, sumado a todo este tiempo de poca comunicación, me hizo saltar todas las alarmas. A la semana siguiente, decido que voy a revisar el teléfono para ver qué encontraba. Yo nunca le toqué sus objetos personales, porque siempre tuve una confianza ciega en ella. Lo que encontré me dejó en estado de shock, no podía llorar, no podía respirar. Lo único que me dio es un frío en el cuerpo y temblores de piernas y manos. Le estaba comentando a una amiga cómo había conocido a un chico nuevo, con el cual se estaban mandando fotos íntimas que vi y que habían quedado para tener relaciones. Lo contaba con una naturalidad y felicidad que me espantó. Aparte le indica las ganas impresionantes de tener relaciones que tenía, lo cual me generó un impacto en la cabeza que al día de hoy no puedo terminar de procesar. Luego de este inconveniente, la perdoné. Sí, un idiota dirán ustedes, pero la amaba un montón. A partir de este tema se charló mucho y en un punto me dijo que lo había bloqueado, que la situación había terminado. Yo, más allá de todo, me quedé con la duda y decidí indagar más. En un momento dado me puse a modificar una app para Android y se lo instalé en el teléfono. A la semana el sistema me mandó el primer reporte, lo que yo sospechaba, se seguían escribiendo. En ese punto entendí que la gente no va a cambiar nunca. No puedes contra la naturaleza humana, pero como el idiota tampoco deja de serlo, una vez charlado y conseguido que el tipo la bloqueara, se volvió a perdonar la situación. Yo en ese momento dije, listo, paro de espiar, me está haciendo mal. Pasó otro mes y hace unos días de casualidad, mientras mi hijo jugaba, vi que entró en la galería de fotos de su celular y vi 2 fotos oscuras, con casi nada de luz, por lo que las descargué de la carpeta sincronizada de Google Fotos para hacer análisis. Las metí a Photoshop y empecé a jugar con las herramientas de edición. 2 fotos íntimas adicionales de debajo de las colchas. Ahí, como buen tarado que soy, pagué 70 euros. Sí, pagué para espiar, una aplicación para buscar fotos borradas, y encontré que en toda la mitad de 2021 también se había estado mandando fotos con otro tipo. Ahora hemos hablado del tema con ella, me dijo quién era ese otro tipo y todo, pero siento que las cosas se me están derrumbando. No puedo ir a trabajar de cómo me siento, no estoy cumpliendo con mis clientes y demás problemas de salud asociados. Quiero que me den su punto de vista. Algo positivo de todo esto que siento, que me lleva el diablo hace 2 meses. Terminé con mi novia de 4 años y fue una relación mayormente bonita. No hubo engaños, no hubo faltas de respeto. Siempre hubo ese apoyo y siempre salir adelante. Pero hace unos meses, ella me decía que se sentía estancada, que no ha hecho nada productivo para ella, que seguía con los mismos trabajos y de nosotros había cosas que no hacíamos como ahorrar, salir de viaje, hacer algo productivo para los dos. Le expliqué desde mi punto de vista por qué no hacíamos esas cosas. No ganaba lo suficiente. Estudio y me pago la escuela. No era porque no quería, sino que ahorita me es difícil hacerlo. Entonces ella me pidió un tiempo para poder estar bien con ella y hacer que esto nos mueva para hacer las cosas sin temor de lastimar a otro. Y a pesar de que no quería y que pensaba que había una solución, acepté. Nos prometimos que esto era para nuestro bien, que tanto ella y yo le íbamos a echar ganas y esperaríamos para después hacer esa vida que queríamos. Y yo le dije que la iba a esperar, que en este tiempo le echaré ganas para tener esa vida, y ella también me lo prometió. Y pues así fue los primeros meses, fueron horribles para mí. Y cuando platicaba con ella me decía
decía que también lo estaba pasando mal, que me extrañaba y que esto es para nuestro bien. El caso es que hace 2 semanas vi que empezaba a poner cosas sobre alguien y no quería aceptar, pero ayer salió lo que era evidente y me destrozó todo mi ser. Ya estaba con alguien, me siento traicionado, pisado, abusado, porque yo sí cumplí esa promesa y unos días hablé con ella de que esto me está costando trabajo y ella también la está pasando mal. No puede dejar de fumar la planta verde, que mucho tiempo llora, se frustra, y yo en mi idea pensé que entonces con todo eso no puede tener el tiempo para conocer a alguien más, y cuando lo vi pude sentir todo lo malo con ella, porque al estar viendo me di cuenta que ya se conocían desde hace tiempo atrás. Me siento traicionado por ella. Espero y me puedan decir algo positivo de todo esto. En serio, siento que me pisaron. No hice nada malo para que me sienta así y se me hace injusto que esto pase y de esta forma, cuando yo hice todo lo mejor y demás de mi parte por ella y por nosotros. Ya se acerca Halloween. ¿Qué tal si compartimos algunas historias espeluznantes? Cuando era muy pequeña, mis padres me dejaban quedarme despierta hasta la tarde los fines de semana y mirar la televisión hasta quedarme dormida. Realmente amaba esos momentos y me quedaba despierta más tarde que nadie solo porque podía. Bueno, una noche estaba casi dormida en el sofá cuando escuché un ruido en nuestro porche. Era el sonido de nuestro antiguo columpio moviéndose hacia adelante y hacia atrás. Estaba un poco asustado, así que me acerqué sigilosamente a las ventanas de mi sala de estar y miré hacia el porche. Sentada en el columpio de mi porche había una mujer mayor, probablemente de unos 50 años, vestida únicamente con un camisón cubierta de sangre y sostenía un enorme cuchillo de cocina. Me volví loca de inmediato y corrí gritando a la habitación de mis padres, pero estaba demasiado aterrorizada para poder formular una palabra. Mis padres vieron que estaba molestando, pero cuando finalmente pude contarles lo que vi, mi papá se enojó mucho y me dijo que solo era un sueño y que me volviera a la cama. Me negué y seguí llorando y gritando hasta que se cansó. Me agarró del brazo y me arrastró hacia la puerta principal para demostrarme que no había nadie allí. Pateé y grité todo el tiempo tratando de detenerlo, pero él siguió tirando de mí. Finalmente llegamos a la puerta, la abrió y dijo: mira, no hay nada. Hasta el día de hoy nunca he visto la expresión de miedo y conmoción que había en su rostro cuando esa mujer se giró y miró a ambos. Lentamente se levantó con el cuchillo. Mi papá cerró la puerta de golpe y pidió a mi mamá que llamara a la policía. Mientras él iba a buscar su arma, regresó a la puerta con un calibre 12 y abrió la puerta lo suficiente para sacar el cañón. Él le preguntó qué estaba haciendo y ella dijo: alguien mató a mi marido, pero no fui yo. Mi papá le dijo que vendría la policía y ella se asustó. Agarró el cuchillo y se alejó. La policía la encontró 15 minutos después, intentando irrumpir en la casa de uno de nuestros vecinos. Actualización: acabo de hablar con mi mamá y ella dijo que nunca descubrió toda la historia, pero aparentemente estaba loca y no tomaba sus medicamentos. Ella y su marido pelearon y ella intentó atacarlo con el cuchillo, pero no lo lastimó gravemente. Cuando él la sacó de la casa, ella se cortó con el cuchillo intentando suicidarse o hacer que pareciera que lo hizo su marido. La policía nunca habló con nosotros al respecto, así que eso es solo lo que escucharon los vecinos de la mujer. Mi madre se dedicó mucho al espiritismo después de que su mejor amiga muriera de cáncer. Creo que fue principalmente porque quería creer que había algo más después de la muerte. Pero de todos modos, pasó mucho tiempo después de la muerte de su amiga, cuidando a los hijos que dejó atrás. Ese día en particular, había llevado a una de sus hijas al zoológico. Más tarde ese día, mi mamá llegó a casa y me dijo que recuerda estar sentada en su cómoda, decidiendo si usar o no un collar de perlas. Que ella decidió no usarlo y se fue con sus 2 amigas a la iglesia espiritista. En la iglesia, ella estaba sentada en medio de sus 2 amigas. A mitad de las lecturas del servicio, sintió una gran patada en la espalda. Se dio la vuelta, pero descubrió que no había nadie allí. Se giró y preguntó a sus 2 amigas y ambas le respondieron que no. Luego volvió a suceder. Estaba segura de que venía de atrás, pero no había nadie en ninguna de las filas detrás de ellos. En este punto el servicio de lectura había terminado. Ahora, en las iglesias espiritistas, el lector solo suele ser un medio, y en este punto comenzará a decirle a la gente de la audiencia si alguien se había puesto en contacto con ellos. Solo decían cosas generales que les llegaban, pero en esta ocasión, la medium bajó de su podio directamente hacia donde estaba mi madre y procedió a decirle que había una mujer joven sentada detrás, la cual había estado pateando a mi mamá y que ella era su amiga. Quería que mi mamá supiera que estaba agradecida de que estuviera cuidando a sus hijos ahora que ella ya no estaba y cuánto la amaba. También le dijo que la vio probándose el collar de perlas y que debería habérselo puesto porque era hermoso. Siempre he sido una persona nocturna. Nunca he logrado conciliar el sueño fácilmente, así que tengo la tendencia de leer, navegar por la web o de vez en cuando simplemente caminar por la casa. También crecí en una granja, por lo que en las noches en que la luna ilumina lo suficiente, solía caminar por el pasto y me sentía especialmente inquieta. Esta fue definitivamente una de esas noches. Me puse unos vaqueros y unos zapatos pensando que un paseo me ayudaría a relajarme. Al salir al porche, algo en movimiento cerca del establo atrae mi atención. Con la luz pude distinguir la figura de un hombre llevando
escuchando algo. El sonido de las puertas al abrirse debe haberlo alertado, porque comenzó a acercarse a mí. La distancia desde nuestro porche hasta el establo de ganado es de aproximadamente 25 yardas, así que no era una distancia terriblemente grande. E incluso con la luz tenue me di cuenta de que el hombre llevaba un arma. Con el corazón acelerado, retrocedí hacia la casa y cerré con cerrojo la puerta. Aterrorizada, tropecé hacia la habitación de mis padres y desperté a mi padre. Le dije que había visto un hombre con un arma en nuestro patio trasero, y él rápidamente agarró su escopeta y le dijo a mi mamá que llamara a la policía. Dado que vivíamos lejos, pasaríamos unos 20 minutos antes de que viéramos a la policía, así que papá y yo salimos a revisar a los animales. Cuando salimos, reinaba un silencio total. No había señales de nadie en nuestro patio, así que caminamos rápidamente hacia el establo, donde había visto al hombre. En ese momento teníamos algunas vacas, cabras, un burro malhumorado, alrededor de media docena de gallinas y un viejo gato. Ninguno de ellos estaba a la vista. El establo estaba completamente vacío. Las cabras dormían cerca y no estaban cercadas por la noche, pero siempre dormían dentro del establo. Algo los había asustado mientras dormían, pero no había señales de nadie. Hicimos un rápido recorrido por el área y descubrimos que alguien había intentado forzar la puerta del cobertizo, pero había fallado. Después de buscar un rato, nos dimos por vencidos y nos quedamos en el establo esperando a la policía. Efectivamente lo habíamos asustado, pero al parecer no pudo encontrar una manera de salir de la propiedad. Por la mañana tuvimos una sorpresa bastante horrible. Cada una de nuestras gallinas había sido asesinada. Mientras estábamos apoyados contra el gallinero relajándonos, este tipo había estado dentro, matando a nuestras gallinas. Cuéntenme historias raras o bizarras en la escuela. En mi colegio, allá por el 2015, había una tipa que tenía fama de ser bien... Una vez nos dejaron hacer un trabajo a mi grupo de mejores amigos. Diego, Johan, el dueño de la casa, y yo. Con esta chica, que se llamaba Carla. Y una amiga de esta, en total 5. El asunto es que tuvimos que hacer el trabajo en la casa de Johan, y él tenía una computadora en donde Carla abrió su correo electrónico para algo y se olvidó cerrar sesión. Para cuando ya se había ido de la casa y nos pidió por WhatsApp que lo cerráramos, la cosa es que nos quedamos mis amigos y yo, y el huevón de Johan primero quiso ver que tenía en su correo esa chica, y descubrimos que estaba en un romance clandestino con un chico de por lo menos 30 años para arriba que tenía esposa e hijos. Lo supimos por los mensajes que éste enviaba a ella, y Carla tenía allí como 14 o 15 años. Ese tipo le enviaba fotos de su y le decía que la esperaba así bien marrano, y ella le enviaba fotos más en su baño. Y el loco de Johan se reía, y se guardó todas las fotos de Carla y después las guardó en una tableta académica. En mi colegio justo en ese año cambiamos los libros por las tablets, para que sea más moderno la cosa. Y este tipo, Johan, comenzó a mostrar las fotos de la chica en clase a los demás chicos, y todos se reían, pero tratando de que Carla no se enterara. Pero el hecho de que sus fotos íntimas estaban circulando por todo el aula era un secreto a voces. Y lo más impactante para mí era que al parecer Carla lo sabía y le llegaba. No le afectaba, según dice ella. Le gustaba que la vean así. Por cosas así es que reforzaba su fama de... Cuando iba a quinto grado de primaria, terminé de verme Death Note. Ese año fue algo duro en el colegio por el bullying que me hacían. Me hice una Death Note toda mal hecha, así bien casera. La llevé a la escuela al día siguiente y me puse a escribir como 7 veces el nombre del niño que me hacía el bullying. Cosa que no tardó en salir a la luz, cuando unas compañeras me vieron escribiendo que él moriría por desmembramiento. Llamaron a la profesora y cuando se enteró, el niño se había puesto a llorar. Yo estaba más cagado por cómo me iban a castigar en casa que por un llamado de atención. Bueno, me mandaron con la psicopedagoga y de ahí al salón de vuelta. Cuando llegué a mi casa, mi mamá, ella es bien religiosa, me gritaba: "No te enseñamos esas cosas tan horribles". Y mi papá estaba muriendo de la risa. Fueron a hablar por un llamado de dirección y tal. Mi papá les contó la situación por la que yo pasaba y los docentes, que se supone que deberían cuidar a los niños en los recreos, no hacían nada. Él se quejó enfrente de la directora diciendo: "La próxima vez llámenme realmente para algo necesario. Yo no estoy apto para perder mi valioso tiempo". Para mi papá yo estaba en todo derecho de esa especie de venganza que le hice, pero tampoco fue lo más adecuado que digamos. Y para colmo yo iba a un colegio católico. Atrapé a un compañero de mi hermana, que de hecho gustaba de ella, jalándosela bien cerdo en el baño. Lo más jodido es que era chiste recurrente entre los de su salón que creían que se iba a pajear, pero yo lo pude comprobar. Solo se lo he dicho a poquitos y a nadie de su grado, porque tampoco quiero arruinar su reputación más de lo que ya está. Dejé con un extravismo leve pero permanente al pendejo que me molestaba en la secundaria. Le arrojé una silla un día que se pasó con un amigo mío que era muy dejado.
Le arrojó por la ventana y rompió un objeto que su abuela recién fallecida le había dado a mi amigo. Me agarró de malas ese día y le aventé la silla sin darle oportunidad de reaccionar. La silla lo golpeó con una de sus patas en el ojo derecho. No se lo sacó, pero el párpado le sangró a tal grado que la sangre lo cegó en el momento. Me llevaron a la dirección. Me suspendieron por 2 semanas, pero los demás compañeros abogaron porque el tipo ese era nefasto con todos. Me dejaron regresar en contra de los deseos de sus malditos padres. Familia disfuncional, por supuesto. La escuela me deslindó de responsabilidad, alegando que el tipo ya tenía antecedentes de violencia y que como yo declaré defensa propia, me protegía. Le quedó el ojo derecho mal centrado a raíz del golpe. Unos años después, lo vi de cajero en un supermercado. Aún tiene el ojo chueco. Aclaración. Lo cuento sin ápice de orgullo. De hecho, me arrepiento mucho. Pero en su momento, aparte del miedo de ir a la cárcel, me invadió una sensación de, ni modo, quisiste ser malo, yo también lo seré. Gracias por leer. Recuerda que para más historias como esta puedes suscribirte, al igual que pasarte por mi canal de curiosidades. No olviden que si llegaron al final del video, comenten, raro, si tienen alguna historia similar o si les pasó algo raro en el colegio. Buenas curiositos, la controversia de hoy es: mi primo buscó a mí, pero lejos de afectarme, despertó mi gusto en el coito. Hola a todos, espero estén bien. Quisiera compartir mi experiencia de la primera vez que tuve relaciones. Espero les guste y no me censuren. Soy una mujer de 25 años, soltera y sin hijos. Dentro de lo que cabe soy una persona normal. Sin embargo, desde que tenía 6 años me daba cierta curiosidad la anatomía humana y algunas cosas relacionadas al sexo que a esa edad no comprendía bien. De igual manera, era una chica que estudiaba mucho y me esmeraba en sacar las mejores calificaciones. Siempre después de clase, al momento de llegar a casa, hacía mis tareas para tener el resto del día para jugar y o hacer otras actividades. Cuando yo tenía 11 años, nos visitaron unos primos. Ellos vivían a una cuadra de mi casa. Yo vivía con mi madre y mi padrastro. Una ocasión, yo llegué a la escuela y como siempre me dirigí a mi recámara para hacer las tareas. Mi madre, mi tía y mis otros primos salieron al súper para preparar la comida. Así que me dejaron al cuidado de mi primo, al que llamaremos Alessandro. Él tenía 13 años en ese entonces. Yo estaba hincado a la orilla de mi cama y usaba el colchón como escritorio. No me había percatado que nos habíamos quedado solos en la casa. Entonces él entra a mi recámara. Yo no le presté atención. Solo sentí que se puso atrás de mí y me dijo que haríamos un pequeño juego, que yo no tendría que hacer nada. Luego sentí que me rodeó con sus manos y me desvistió. Yo sentí que el corazón me latía fuerte, pero no me movía. Yo seguía escribiendo en mi libreta. Alessandro me decía que tenía un bonito, digamos, parte trasera. Y luego sentí que me arrimaba algo. Ya saben qué era. Me quedé inmóvil de los nervios, porque no sabía qué hacer. Solo sentí un cosquilleo en mi estómago. Al concluir me dijo: estaba divertido el juego, ¿verdad? Yo no supe qué decir. Me iba a poner otra vez mi ropa cuando me dijo que no me preocupara, que él lo hacía. Me dijo que no le dijera a nadie para que siguiéramos jugando y salió de mi recámara. Yo seguía haciendo mi tarea, pero aún tenía ese cosquillón en el estómago. Estaba sorprendido y tenía varios pensamientos. A los pocos días, mis familiares nos volvieron a visitar. Era un fin de semana y estaban bebiendo. Mis demás primos se habían ido a otro sitio. Así que Alessandro se quedó. Dijo que tenía sueño y se fue a mi recámara. Yo estaba nervioso de entrar porque no sabía si volvería a hacerme lo mismo. Mis papás notaron que yo tenía sueño, así que me enviaron a mi recámara. Entré y estaba Alessandro dormido en mi cama, o eso parecía. En cuanto me acosté, sentí que se movió. Agarró mi mano y lo puso en su tolete, y hacía que la moviera de arriba a abajo. Luego me hacía lo mismo. Yo me sentí nerviosa porque era la primera vez que estaba tocando que no fuera yo. De igual manera me acariciaba las piernas e otras partes. Él intentó besarme, pero yo ya me quitaba, ya que sentí un poco de asco haciendo eso. Después escuchamos que alguien abría la puerta. Era mi madre, quien venía por mi primo porque ya se tenían que ir. Yo me quedé inmóvil, acostada en mi cama y no sacaba de mi cabeza ese tremendo tolete todo parado. Tuve que tomar acción ante ello, pero sinceramente me estaba comenzando a gustar la sensación. Pero sabía que estaba mal. Conversé con Alessandro, pero lo que siguió después fue peor. En ese mismo instante me inmovilizó utilizando su cuerpo y me violó. Sinceramente esa experiencia no fue nada grata, pero algo de mí le gustó. Después del acto iba a decirle a mis padres, pero Alessandro se disculpó y prometió jamás hacerlo de vuelta.
Actualmente ya no hablo con él, ya que vivo en otro lugar. Nunca le comento esto a nadie, pero fue con él donde sentí la satisfacción. ¿Ustedes dicen que debería demandarlo o que queda así como está? ¿Y han tenido alguna experiencia igual? Si es así, no olviden comentarlo. Buenas curiositos, la controversia de hoy es: ¿alguna vez contrataron el servicio de una cariñosa? Recuerda que para más historias como esta puedes suscribirte, al igual que pasarte por mi canal de curiosidades. Gente que ha ido con las cariñosas, ¿vale la pena? ¿Cuál fue su experiencia? Primero iba con unas baratas de $35 por 2 horas y me fue bien mal. Estaban bien chaparritas y morenitas, puras chiapanecas y venezolanas, y aplicaban la de vienes, comes y te vas. Me iba a retirar, pero dije, a lo mejor con las más caras me va mejor. Y sí, terminé contratando a chicas que cobraban de $150 a $175 por 2 horas, y noté un salto bien cañón en calidad. Eran mujerones, todas eran profesionales, pero nunca se dedicaron a su carrera, porque siendo cariñosas pueden sacar entre $2 a $3,000 a la semana. Y eso sí se le da tranquilo, jalando fuerte le pueden pegar hasta los 12,000 al mes, mucho más que siendo godines. Se notaba por sus temas de conversación que eran chicas preparadas. La vibra se sentía más relajada, estaban bien guapas y naturales. No, esa fue mi mejor época en el ambiente. Incluso salí con varias de ellas como amigos, porque hubo química. Eran unas bien chulas y a toda madre. No hubo incentivo para salir del ambiente en esos años porque me la pasaba bien chido. Ahorita todos los fines me veo con una que le saque el teléfono. Somos bien amigos y solo me cobra la acogida porque se va todo el día conmigo. Me cobra $65 porque nos veamos y la veo unos 5 a 6 veces al mes, o sea que nada más de mí saca $1,500 a $2,000 al mes. Las de la calle no suelen ser muy buenas, muy apresuradas. Aunque le pagues por hora, yo solía ser de carrera larga, así que los 15 minutos, pues no. Para mí son mejores las páginas, muchas mejores experiencias. Y aunque caras, fue muy raro el mal servicio. Y casi todos esos malos servicios fue de chavas que realmente trabajaban en la calle, así que no sabían o estaban de ahí porque no hay de otra. Las de página deben ser más por gusto o adaptarse bien al medio para no quedar mal paradas. Las casas no valen la pena, son lugares poco agradables y semejantes en el servicio de las de la calle, muy apresurados. The Table no son para sacar, aunque a veces puedes hacer buena química y quedar por fuera del lugar donde te la puedes llevar bien y muy a gusto, como si fueran amigos con derecho, y no suelen costar más que unas. En mi caso, con todas las prostitutas que he ido, ha sido al menos 33 prostitutas y solo he tenido 5 malas experiencias. Voy a dejar en claro que no todas fueron culpa de ellas. La primera vez que me pasó algo malo fue cuando un grupo de policías entró al motel para revisarnos tanto a mí como a ella, y tanto como a las otras habitaciones, cosa que jodió bastante porque yo pagué por 1 hora y los güeyes estuvieron como 20 jodidos. Aunque claro, esto no fue culpa de ella, fue un simple mal día. Total, que le pagué su tiempo. La chica era buena, me atendía bien y a veces hasta nos hablábamos fuera del servicio. La segunda cosa más mala que me pasó fue que un cuando se rompió. La verdad sentí miedo, ya tenía varias veces acudiendo a estos servicios, pero la verdad no está bueno que se rompa un condón. Desde entonces prefiero comprar los míos antes que usar el de las cariñosas. El condón se rompió porque ella me dio muchos centones, creo que no me lo puse bien. Otra mala experiencia, y esta sí fue mala por culpa de ella. Llegó borracha al encuentro, pero borracha en serio. La verdad no daba ganas de coger con alguien tomada. Me fui a la mitad del servicio, no vaya a ser que me vomite encima. Así que le pagué y me fui. Otra fue una mamona que cobraba durante el servicio, o sea, pasé el cuarto con ella y cuando le pidió a él, me pidió otra cantidad, otra posición, otro dinerito, que si quiero esto, me cuesta más, en fin, solo pedía dinero durante el servicio. Y lo que me cagó es que al final me pidió que aún así le invitaron a cerveza. O sea, no jodas, yo no tengo problemas en invitar, pero mínimo gánatelo. Pero le invité a la cerveza más barata que existe para que se le quite. Ya no la volví a buscar, aunque ella sí me siguió buscando. Hay otras que entregan todo por menos y más bonitas. Otra que sí se pasó y fue esta, te cuento. Yo la llevé a un motel como siempre, está buen servicio, de eso no tengo queja. Ya llevaba varias veces yendo con ella. Lo que sucedió es que al terminar me pidió prestado. Yo no tengo problemas en prestarle o darle una propina, pero yo en ese momento solo llevaba lo suficiente para pagarle el servicio. Sí tenía más dinero, pero lo dejé en mi casa. Si me hubiera avisado antes de ir, le hubiera prestado. Entonces, como le dije que no, y yo entré al baño del motel, y ella estaba en la cama, se fumó un cigarrillo, me apagó el celular que había dejado en la cama. Hija de remil, dejó medio quemado mi cel desde ahí.
Ya no lo volví a llamar y le dije que se largara antes que le diera problemas. Mi primera vez fue con una cariñosa. Tenía 20 y no la había puesto nunca. El grupo de amigos carreteros eran del rubro, la hermana de mi mejor amigo, y para mi cumple la hermana me consiguió una de sus amigas que a mí me gustaba mucho y me regalaron la caja. Fuimos un que íbamos siempre, y después al depa que arrendaban, y ahí me dijeron el regalo. La loca me llevó a su cuarto y no se quería parar el regalón, porque escuchaba las voces de todos en el living que estaban tomando sus copetas. Después igual aperró y fue lo mejor del mundo mundial. Mencionar que no eran cariñosos así de calle o que con 20 lucas la hacían, eran filetones caros. Comenten si alguna vez contrataron el servicio de una cariñosa, y si es así, dejen por los comentarios cómo fue su aventura. No olviden que si llegaron al final del video, comenten precio por la hora. ¿Qué pensabas de tu cuerpo que era totalmente normal hasta que descubriste que no lo era? Hiperluxación de articulaciones. De hecho, no es normal poder convertirse en un pretzel sin calentamiento, a pesar de que sea parte de tu rango normal de movimiento. Tuve que aprender cosas básicas como caminar y hacer ejercicio porque mis músculos en realidad no estaban haciendo ningún estiramiento. Eran solo mis articulaciones, los bultos del tamaño de pelotas de golf incrustados en mi cuello. Estaban debajo de la superficie, así que no sobresalían, pero se podían sentir. Eran firmes como músculos y simétricos. Pensé que todo el mundo los tenía, pero lamentablemente resultó que no todo el mundo los tenía. Además resultó que tenía 6 de ellos repartidos por mi cuerpo en lugares menos accesibles, lo que finalmente resultó que era un cáncer linfático. Me di cuenta justo cuando estaba pasando la etapa 4, tenía alrededor de 19 años, fue un año muy duro pero logré superarlo. El tumor más grande en mi pecho en realidad no desapareció, simplemente murió, lo que confunde a los médicos, ya que si alguna vez me hacen una radiografía de pecho, ahora solo queda tejido cicatrizado y la última vez que alguien lo había revisado medía 9 centímetros de diámetro. Nunca entendí por qué mucha gente tenía problemas con sus muelas del juicio, porque yo nunca tuve ningún problema con ellas, ya que resulta que me faltan por completo las 4 muelas del juicio. Incluso me falta el germen dental, así que no pueden crecer, simplemente nací de esa manera. Padezco de una enfermedad llamada fantasia, que cuando la gente decía imaginar algo, yo pensaba que las personas simplemente estaban pensando el concepto general o un recuerdo del objeto, como lo hacía yo, pero resulta que la gente puede crear imágenes mentales, de las cuales yo no tenía ni idea, ya que cuando cierro los ojos solo veo negro. Padezco de una respuesta al dolor muy débil. No es que tenga una tolerancia extremadamente alta, simplemente no desencadena una respuesta emocional en mí en su mayor parte. Pensaba que las demás personas simplemente fingían para llamar la atención, porque lo aprendieron de niños. Incluso una vez me rompí el brazo, me levanté y vi que estaba todo torcido, y simplemente me molesté por tener que ir al hospital y pasar todo el día allí. Y tengo muchos recuerdos como ese. Cuando era muy pequeño, mis testículos descendieron muy temprano, y asumí que era un par adicional de globos oculares, porque si los tocaba o recibían un golpe, el dolor que sentía era exactamente igual al dolor de que me tocaran los ojos. Finalmente mi papá tuvo que darme la charla, en la cual yo quedé totalmente desconcertado. Soy alérgico al frío, mi piel se hincha y pica, se pone roja y con protuberancias, a lo cual yo solía pensar que eso le ocurría a todo el mundo, pero aparentemente no. Si llegaste a esta parte del vídeo, no puedes irte sin suscribirte. Durante la mayor parte de mi vida adulta, estuve discapacitado debido a una variedad extraña de problemas. Al comienzo de esta historia, estaba tomando alrededor de 12 medicamentos. Con frecuencia, mis uñas de los pies se dividían longitudinalmente y simplemente las arrancaba sin sentir ningún dolor, hasta que mi esposa me vio hacer eso y dijo: "Eso no puede estar pasando". Entonces me puse a investigar sobre ello, asumiendo que era un efecto secundario de los medicamentos. La única causa factible que logré encontrar era la deficiencia de hierro. Además, la deficiencia de hierro explicaba la mayoría de mis problemas de salud, así que comencé a tomar tabletas de hierro. Una década de discapacidad se resolvió con una píldora que costaba 10 centavos de dólar al día, en menos de 2 semanas. Ser capaz de mover mis ojos en dirección contraria, como el tipo de la película E.T. Mis padres me llevaron al optometrista para arreglar lo que creían era un ojo vago, pero no podían explicar que no siempre era así, solamente a veces. Luego el doctor preguntó: "¿Lo estás haciendo al propósito? ¿Puedes controlarlo?". Bueno, sí, nadie me lo había preguntado antes. Tenía probablemente 4 años. 43 años después, todavía lo hago, para asustar a la gente un poco. He lidiado con fuertes dolores de espalda toda mi vida. Mi madre siempre decía que solo quería llamar la atención, y lo ignoraba, o se negaba a dejarme ir al médico por eso. A los 30 años, descubrí que tenía escoliosis leve, que si hubiera recibido tratamiento cuando era más joven, se podría haber corregido. A veces los padres pueden ser un poco duros, ¿no? Mis pies se volvían blancos, o incluso azules o morados, y se adormecían cuando hacía un poco de frío. Piensa en temperaturas cercanas, o incluso por debajo de 0 grados Celsius. Esto había estado sucediendo durante tanto tiempo que pensaba que era normal durante años. Creí que los demás
pies de todo el mundo se ponían así en el frío. Luego mis dedos comenzaron a volverse blancos en el frío. Y fue entonces cuando me di cuenta de que en realidad lo que estaba experimentando no era normal. Después de un par de visitas al médico, resulta que tengo el fenómeno de Raynaud. Y no olvides irte sin suscribirte. Y dejar en los comentarios qué pensabas tú que era normal en tu cuerpo. Profesionales, ¿qué carreras no recomiendan estudiar? No estudies medicina. Muchos años, poco valor para los demás. Y a pesar de que tengas muchos conocimientos, tus familiares que no están en esa rama le creerán más a videos de YouTube que a ti. Totalmente de acuerdo. Además de la explotación y maltrato al personal de la salud, incluso a los estudiantes. Y yo pensaba que era al revés. Y lo noté mucho en pandemia. Y el Dr. Vic, que decía que usar un termómetro de pistola no mataba neuronas. Y muchos en los comentarios dijeron que sus madres opinaban que solo estaban vendiendo. Y que sí hacían daño. What the fuck con este comentario. No desanimen a los que quieren estudiar medicina. No, desconocido. Te habla alguien que es médico y que ama su carrera. Pero te habla honestamente de cómo es la situación. De que si puedes vivir con todo en tu contra y amar tu carrera está bien. Pero tienes que saber la situación. Está jodida. Y no es como uno lo imagina cuando elige la carrera. No recomiendo estudiar cualquier ingeniería si no es algo que realmente te guste. Igual con cualquier carrera relacionada con la salud. Filosofía o ciencias sociales. ¿Por qué filosofía no? Por su baja empleabilidad. Si quieres vivir de ello, toca tener mucha suerte. Hasta mi propio profesor de filosofía nos dijo que no estudiáramos filosofía, comunicaciones o cualquiera relacionada a las artes. ¿Por qué no comunicaciones? Personalmente creo que ya es una carrera saturada, con poca oferta laboral formal y poco valor cuando se hace de manera independiente. Es verdad que hoy en día hay plataformas donde crear contenido, pero sin mucha remuneración, a menos de que tengas cierto público. Médico o psicólogo, literalmente las dos carreras de mis padres. ¿Por qué psicólogo no? Casi no consigues trabajo y hay muchos en esa carrera. Medio mundo elige esa carrera y te da menos probabilidad de tener un trabajo siendo psicólogo. Gastronomía, a menos de que estés dispuesto a sacrificar tu vida personal, relaciones y tiempo para llegar a tener un estilo de vida normal. La neta, la banda que lo arma aquí y vive bien es porque tiene negocios o está en una cocina industrial asociada a una empresa generosa. Educación. Ser profesor es muy lindo, pero no da lo suficiente para comer. Es un trabajo muy mal pagado y muy exigente. Licenciatura en educación, ya que es una de las carreras más demandadas, sin importar el nivel de educación. Te esperan maestros que aún tienen métodos retrógradas. Sobre educación. Aparte de que se gasta mucho dinero en los materiales que usarás con los alumnos y tienes que cumplir con las expectativas de los maestros de la carrera y los de la escuela práctica. Profesor de educación física, es horrible. Administración de empresas, filosofía o alguna carrera que tenga que ver con las letras. ¿Por qué no administración de empresas? Ya hay muchísimos con esa carrera. Ya no le toman importancia. Y no hay mercado laboral. Psicología, si mentalmente no estás bien. No recomiendo estudiar ingeniería de sistemas. Es lo que estudio y créeme. Además de que es muy aburrida, para conseguir un trabajo, o tienes que ser un super dios, con mínimo 5 años de experiencia, o tener muchos contactos. En lo personal, si se te hace aburrida, es porque no es para ti. Porque la verdad es una carrera muy buena y bien pagada. Y es un poco difícil conseguir trabajo, pero es solo si no eres dedicado y no tienes las ganas de aprender nuevas cosas cada día como los lenguajes, etc. ¿De dónde eres? Aquí donde vivo hay trabajo de sobra. Yo soy egresado en ingeniería de sistemas. Creo que se te hace complicado encontrar trabajo si no sabes cómo llevar la carrera o conseguir prácticas antes de acabarla. Saber bien en qué te quieres especializar. Si haces bien todo eso, vas a tener trabajo de sobra y generalmente bien pagado. Turismo, aunque te digan que ganas mucho dinero, no es así. Tienes que tener mucha suerte para eso. No pierdas el tiempo con turismo. Te los digo yo de experiencia. Y bueno, cuéntenme, ¿ustedes qué carrera estudian y cuál no recomendarían? Recuerden que pueden ponerlo en los comentarios. Me quiero deshacer de mi abuela. Antes de nada, lean el contexto que es un poco largo. Quiero arrancar diciendo que la vida de esta señora no ha sido muy agradable que digamos. Hace poco tuve una conversación con mi padre acerca de esta señora que dice ser mi abuela, su agresividad, la forma en la que lo trata con desprecio y sobre todo que es una persona bastante exigente. Resulta que solo puedo hablar con mi papá de este tema cuando está tomando, porque es cuando realmente puede abrirse. Me contó que él no conocía a su padre biológico. Ella le metió en su cabeza que su papá lo había abandonado, cuando realmente su papá siempre se esforzó en encontrarlo, pero ella básicamente huyó de él. Y toda su vida, desde que tiene conciencia hasta los 19, creyó que su papá era una mierda, porque su mamá constantemente lo repetía.
Su papá trató de meter abogados para que ella le permitiese verlo, ya que tenía que pagar manutención por él, pero adivinen, ella simplemente se mudó, y no dijo dónde, desapareció básicamente, y lo único que tenía de ella era la cuenta bancaria, donde ella recibía el depósito, porque si se atrasaba, ella se encargaba de hacerle llegar a él las amenazas de meterlo preso. Él, a sus 19 años, comenzó a cuestionar muchas actitudes de su madre. Ella se volvió más agresiva, alegando que no le alcanzaba la plata. Y cuando trató de preguntar si él tenía más hermanos, ella básicamente le partió la cara y le dijo que jamás en su vida se atreviera a cuestionarla. Él aún recuerda el golpe. Y lo más doloroso es que él sabe que tiene otros hermanos por parte de madre, pero de distintos padres. Ella los negó, pues básicamente después de parirlos, ella se fue sin registrarlos y amenazó con quitarles la vida si los otros señores se atrevían a registrar los apellidos de ella y obligarla a criarlos, dejando a mi papá básicamente solo. Su vida continuó hasta que se casó con una mujer que lo amaba. Sé que es mi madre, pero tengo mis quejas. Lo ama demasiado, diría yo. Él se casó con ella con la esperanza de no tener nada que ver con su mamá y dejarla libre. Sin embargo, la señora tuvo un accidente que le lastimó la pierna y lamentablemente su matrimonio feliz solamente pudo durar 10 años, hasta que finalmente ella le exigió hacerse cargo porque estaba lastimada y no podía laborar, así que mi abuela tuvo que convivir con mi papá, mi mamá y mi persona con 5 añitos de edad. Yo no tengo buenos recuerdos. Lo que recuerdo es que durante gran parte de mi infancia, mi abuela me golpeaba porque le recordaba a mi mamá. Criticaba a mi mamá a más no poder, e incluso cuando se curó la pierna, simplemente dijo que era responsabilidad de mi papá hacerse cargo de ella. Desde entonces jamás la pudimos sacar de la casa, porque lamentablemente es mal visto por la sociedad dejar a tu mamá tirada en la calle. Lo que más odio es que me hizo odiar a mi mamá. Me metió en la cabeza que mi mamá era una mala persona, que era una mierda, que solo podía ganar dinero prostituyendo. Cuando la realidad es que yo no veía tanto a mi mamá ni a mi papá, porque los dos se mataban para darme un buen colegio y una buena educación, y comprar una buena comida, que por cierto, esta señora se comía y no me daba de comer lo que mis padres se aseguraban de que yo tuviera. Durante muchos años esta señora, que dice ser mi abuela, me daba de comer arroz con huevo, porque la carne se la comía ella. Y yo recalcaba que tenía derecho de comer comida de verdad. Y me decía, yo lo único que merecía, por ser hija de una mujer que gana dinero acostándose con otros hombres, era la comida del perro. Un día no aguanté más, porque la señora botó en la basura el pastel de cumpleaños que mi mamá había mandado, porque ese día la hicieron trabajar. La señora lo recibió y dijo que su pudín no le gustaba, y lo botó en la basura, como si lo hiciera adrede. Me permitió ver que el pudín decía feliz cumpleaños, así que esa imagen del pudín en la bolsa de basura todavía está en mi mente. Cuando mi mamá me preguntó si había disfrutado el pudín, le conté la verdad, que nunca me había atrevido a contarle, por miedo a que mi abuela me golpeara, pero ya le había perdido el miedo. Le conté que me quería ir de la casa. Le conté las veces que no pude almorzar ni cenar, a pesar de la abundante comida. Le conté las veces que si yo no obedecía a esta señora, era incluso capaz de dejarme dormir en el patio, por ser hija de ella. Mi mamá trabajaba en un banco. Tenía que ser agradable con la gente, porque ella se encargaba de atender a los clientes. Y su forma de ser no era porque buscara acostarse con otras personas, era porque estaba obligada a ser cordial con las personas debido a su trabajo. Mi papá nunca le prestó atención a los problemas en la casa. Mi mamá perdió su trabajo por pedir subir de cargo. Resultó que ese puesto era para el hijo del dueño, y entonces se dedicó a hacerle y devolverle a esta señora todo lo que me había maltratado, al punto de que ella simplemente se fue. Honestamente no duró mucho. Amenazó a mi papá con demandarlo si no lo recibía de nuevo en la casa, porque ella era su responsabilidad. Yo a mis 25 años y con mi primer sueldo, viendo que esta señora había regresado a la casa, me mudé. Y lamentablemente después supe del maltrato psicológico y físico que mi mamá había recibido por parte de esta señora, pero mi papá nunca vio esto. Es porque mi mamá, primero, nunca se quejó y segundo, decidió aguantarlo, como si eso pudiera disculparse por haberme permitido vivir en ese infierno. Ahora mi mamá tiene cáncer y he regresado a la casa para poder cuidarla, pero me toca vivir con esta señora que tanto daño le hizo a la relación con mi mamá. Y no dejo de pensar que ahora la señora está encorvada, ni siquiera tiene pensión, es una inútil. Y cuando la quisimos dejar en un asilo, la señora dijo que estaba muy bien con nosotros, que no quería ir a un asilo. Lamentablemente por la ley, se tiene que respetar la voluntad de la persona mayor. Estoy harta. Mi madre tiene cáncer
le duele todo el cuerpo, le están haciendo quimioterapias y esta señora aprovecha cuando mi madre se queja de algún dolor para poder hacer un escándalo y tratar de golpearla. He tenido sueños en donde la asfixio con mis propias manos y antes de que me digan que busque el perdón en Dios y todo lo demás, estoy omitiendo el hecho de que esta señora trató de vender mi virginidad, trató de conseguirme un novio cuando yo solo tenía 2. Así que creo que ya pueden entender por qué yo no puedo perdonarla. Lo he intentado, pero realmente no puedo. No cuando me ve a los ojos y me dice que soy igual a la p*** de mi madre. Que lo que ella quiere es que yo la mate para que me pudre en la cárcel. Porque eso es lo que yo me merezco al ser hija de mi mamá. Así que si me pueden dar alguna sugerencia de qué medicamentos darle a esta señora para que deje de respirar, se los agradecería. Quería desahogarme por aquí porque entiendo que en Reddit hay todo tipo de personas. Y sé que algunos de ustedes tendrán a esas abuelas que como yo lo único que hacen es ser un agujero económico. Sin duda una historia muy conmovedora. Abro hilo sobre sus experiencias más paranormales o extrañas. Cuando murió mi tío yo tenía 4 años. Antes de que él muriera mi antigua casa se llenó de moscas negras, ratas, como no puedes imaginar. Aclaro que siempre la casa estaba muy limpia. Después de que él falleciera, inmediatamente la casa se limpió. Se fueron las ratas y moscas negras. Lo mismo que pasó con otro tío que falleció. Y por último mi abuela. Es extraño. Mi primo una vez contó que tuvo una pesadilla. Se despertó con miedo y se fue para la cocina. De su pieza a la cocina había un pasillo. Cuestión que vio la sombra de mi tía. Se quedó en el pasillo, no llegó a la cocina. Y la sombra como si mi tía, o sea su madre, estuviera al final del pasillo en la cocina. Pero no se movía. Mi prima dijo que le gritaba y le hablaba, pero que no se movía ni respondía. Al final volvió a su pieza corriendo y cerró la puerta y se quedó despierta hasta que se hizo de día, y ahí recién salió de nuevo. Mi tía ahí sí estaba normal. Dice que estuvo toda la noche temblando, transpirando, y que no pudo sacar la mirada de la puerta del cagazo que tenía. Siempre se acuerda de esa noche. Lo raro fue que mi tía dice que nunca se levantó, que durmió toda la noche. En fin, tremendo trauma. Me crié en un campo. La peculiaridad de este campo es que venía con un rancho abandonado. Una casona bastante rara, ya que era muy alargada y de baja altura. Era un solo piso de un pasillo largo y amplio, con cuartos conectados a este. Cuestión, un buen lugar para hacer skate. Tenía 12 años y fui ahí a jugar con mi hermana y una amiga de ella, a ser barista, ya que uno de los cuartos daba al pasillo con una ventana. Un juego tonto de niño, pensé. Mi hermana sale de la casa con su amiga a hacer algo y ahí yo me pongo a caminar en círculos en el cuarto. En una de esas siento un olor a muerto, a carne descomponiéndose. Y como el niño curioso que no le dan la impresión los cadáveres de animales, decido investigar. Los cuartos todos daban al pasillo, pero también estaban conectados entre sí. Así que cruzo el umbral al cuarto adyacente buscando encontrar el origen del olor. Debe ser un murciélago muerto, pensé. Mientras buscaba entre los recovecos del techo, el olor era bastante intenso, así que quizás era algo más grande que un murciélago. Saqué la cabeza por la ventana para ver si era algo afuera, pero no. Instantáneamente no había olor. Decido investigar el otro cuarto, y al pasar por la puerta y dar un paso en ese cuarto, lo veo por el rabillo del ojo a mi derecha. Giré la vista para encontrarme con un perro, una cruza de ovejero alemán con otras cosas. Estaba tirado contra la pared, con el estómago abierto y las tripas esparcidas por el suelo. Había sangre en el piso y las paredes y el olor era muy intenso. La cabeza estaba erguida, apoyada en la esquina de las paredes y los ojos abiertos. Los ojos estaban vacíos, de un color lechoso, y me miraban. No sé cómo lo sabía, pero me miraban. Sentí una alarma en mi cuerpo entero que me decía, corre. No sé el por qué, pero decidí hacerle caso. Salí corriendo a buscar a mi hermana, y todos juntos fuimos a ver a mi viejo en mi casa, que estaba a unos minutos del rancho. Mi cuerpo estaba en modo pánico, por lo que me costó explicarle a mi viejo que no se lo escuchaba, muy interesado. Tengan en cuenta que para mí no había nada paranormal en esa situación, más que la sensación que me miraba. Y la idea de un perro muerto en una casa abandonada no le importa mucho a mi viejo, al menos hasta que dijo lo que pensaba en esa situación. Creo que lo mató un puma. Los pumas suelen ir por las partes blandas del animal, como estómago y garganta. Y me preocupa Olivia, nuestra perra. Mi padre, amante de sus perros, dijo, vamos. Minutos después llegamos al rancho. Él entró primero y le seguí. Y al entrar a ese cuarto, nada, ni perro, ni sangre, ni olor, nada. Mi padre nunca me creyó hasta el día de hoy.
y yo traté de buscarle cualquier tipo de explicación. Pensé en alucinaciones, pero sería una situación aislada, ya que no volvió a pasar algo así. Hace muchos años, una prima, como de 8 años, decía que lo miraba a mi abuelo, muerto de ya hace años antes, y a veces le daba miedo porque decía que le mordía los dedos del pie. Una noche, tipo 4 de la mañana, llegó mi tía con ella, alzando y llorando y gritando un montón. La cuestión es que tuvieron que llamar a una amiga de mi mamá, que es una bruja, como mi mamá, y le hizo que preparara no sé qué cosa para bañarla. De ahí se calmó y no volvió a nombrar a mi abuelo. También esa misma prima una noche la estaba cuidando porque mi abuela estaba en el hospital internada. Como a las 6 de la mañana se levanta porque quiere ir a verla. Resulta que justo a esa hora se murió en el hospital. A mí lo último que me pasó fue que me desperté y vi como una nube negra arriba mío, pero no le presté atención. Y ya pasaban las 12 de la noche, por lo que en teoría esto pasó en viernes de Semana Santa. Estaba aplicándome mascarillas para el acné viendo videos de YouTube con un volumen algo alto, cuando por las 12:30 literal se escucharon llantos de una mujer fuera de mi casa. Duraron aproximadamente 2 minutos y después se dejó de escuchar. Cabe recalcar que yo estaba sola en mi casa. Tiempo después, como por finales de abril, mi mamá escuchó alrededor de la 1 de la mañana gritos que van de dolor o tristeza o llanto. Entonces caímos en la conclusión que si fue la Llorona o una bruja que busca alimentarse de algo. Así, ya que hace unos 2 o 3 meses nació la niña de una vecina que casualmente son creyentes de la Santa Muerte y esas cosas. Sabiendo esto, sabrás por qué viene ese tipo de espectros. Cuando yo tenía entre 3 a 5 años, mis papás tenían una tienda en la casa. Y una vez hubo una fiesta a una casa de mi casa. Y como mis papás vendían cerveza, una chica fue a comprar y como no llevaba envase, pues dejó depósito. Eran como 12 o 7 pesos, no recuerdo. Y en esa fiesta iban a matar al hijo de la vecina porque andaba en cosas malas, pero fallaron. Y la bala le tocó a esa misma chica. Y una vez al año en mi casa se escucha a la chica llorando. Pero solo eso. Y en la casa de mis vecinos sí le veían de rodillas llorando o la veían sentada afuera igual. Nosotros creemos que se parece ahí en la casa por el depósito que había dejado de los envases. Postdata, se me hace triste porque esa misma chica estaba enamorada del vecino al que iban a matar. Y a lo que dicen, él no le hacía caso y pues le tocó a ella. El día que murió mi tía, más o menos a las 2 a.m., se empezaron a escuchar pasos y 2 puertas abrirse. Para esa hora, todos los que estaban en mi casa estaban durmiendo, o dentro de sus habitaciones, por no decir que todos lo escuchamos exactamente igual. Además, en la mañana, mi prima encontró a su perrita subida en una silla, a la que se le es imposible subir. Y durante los pasos, mi gato empezó a correr y a maullar como loco sobre mi techo. Lo que me hace pensar que sea lo que sea que vieron, no fue agradable. Postdata, las 2 puertas principales que permiten entrar a la casa están bloqueadas por 3 seguros y una está atascada por barras de metal. Mujeres, ¿qué es lo más estúpido que hicieron estando calientes? Puede que se escuche súper loco, pero tengo un problema hormonal y debido a eso debo tomar cierto medicamento. En los efectos secundarios decía que podía causar desde mareos, náuseas, dolor de cabeza, hasta depresión e hipertensión. Lo terrible es que realmente mi cabeza no puede dejar de pensar en o en tocarme, especialmente al día siguiente de haberla tomado. Muchas veces en ese estado llamé a mis parejas y me durante la llamada. Claro, al final me acompañaban. La verdad es que eso es de lo más normal. Lo peor es que cuando me controlo, entre comillas, y en vez de llamar, hago 1000 cosas en mi habitación. Simplemente en ese estado no puedo saciarme fácilmente y es difícil no hacer ruido. Incluso el no lastimarme se vuelve algo difícil. Bueno, yo no estaba caliente, lo eran mis amigos y amigas. Mis padres me dejan tipo 2 semanas o un mes sola en casa por trabajo. Y mis amigos y amigas rentamos un departamento con ayuda de los padres de uno de ellos. Ellos son somos 9, 4 hombres y 5 mujeres. Pues estábamos comiendo y viendo una película. No, somos raros, lo sé. Y queríamos ver quién aguantaba más sin jadear o irse a matar de la excitación. Y pues yo fui la primera y perdí. Así que una de mis amigas me empieza a besar. Y los demás hacían chistes sexuales. Y yo, como soy muy, por decirlo, sensible, así que me hicieron literalmente hasta que no soporté y me fui a mi habitación para darme cuenta de que básicamente alguien me había seguido y terminé siendo más por mi mejor amiga a tal grado que grité su nombre para que parara. Fue raro. Soy completamente heterosexual, pero esto no tiene mucho.
En una pijamada con dos amigas, la cosa se puso un poco tensa en la madrugada. Y yo estoy horny casi todo el tiempo. Digamos que siendo muy promiscua, accedí a todo. Y pues tuvimos un trío. En secundaria con mi primer pareja, y única hasta el momento, ambos estábamos muy prendidos. Quien vive en México y haya ido a una escuela pública puede saber que las escuelas siempre tienen un prefecto o asesor, quien se la pasa cuidando salones y así. El caso es que mi ex y yo habíamos dado con las horas en las que ellos iban a tomar café al trabajo social, pero los baños quedaban justo enfrente del trabajo social, por lo que optamos por ocupar el salón de laboratorio, y pues pasó de todo. El problema fue que cuando él estaba por ponerse de nuevo el pantalón, no se fijó y tiró un frasco que tenía un animal raro al piso. Inmediatamente se rompió porque era de cristal y apestó todo el salón. Para nuestra mala fortuna, un profe estaba unos salones después y por el ruido fue a ver qué pasaba. Él estaba poniéndose el cinturón y yo abrochándome la falda. Cuando el profe entró, nos dijo que saliéramos y nos dio un sermón. Fue muy buena onda y nos dijo que entendía nuestra edad, solo que dejáramos de hacer eso en la escuela. Una vez fuimos con casi medio salón a celebrar el cumpleaños de un amigo, a un parque. Como era un día jueves, estaba muy vacío. Éramos solo nuestros amigos, él y yo, obviamente. Cuando esperábamos a que llegaran otros amigos para por fin comer, fuimos a un lugar donde vendían chuches, pero por ser jueves no estaba abierto, y pues nos prendimos y nunca nos pasó por la cabeza que había policías en el lugar. Estaba yo con la camisa desabrochada, al igual que mis... Él me tenía cargada en su cadera, y con las piernas cruzadas en su cintura. Yo recargada en la pared y él con su mano debajo de mi falda. Y la mía pues ya sabrán dónde. En eso el policía llega por detrás. Fue el momento más incómodo porque nos pidió edad y nos empezó a decir sobre lo que nuestros papás pensarían sobre eso. Y sobre todo porque yo estaba con los melones casi de afuera. De no ser porque mi novio lo vio y me puso enseguida bien en sostén. Y pues el pantalón todo desacomodado. Al final no comimos porque nos sacaron del parque. Después nuestros amigos nos preguntaron por qué nos sacaron, pero como ya conocían cómo éramos de calientes, no tardaron en darse cuenta. Recuerda que para más historias como esta puedes suscribirte, al igual que pasarte por mi canal de curiosidades. No olviden que si llegaron al final del video, comenten culpable si harían algo de esto. Y sin nada más que decir, hasta pronto amantes de lo curioso.